Bienvenidos de nuevo. Seguimos con la cobertura. Gracias por acompañarnos. Según informes, Irán aún revisa la propuesta de Estados Unidos para terminar la guerra. Han pasado 26 días desde que comenzó la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra el principal patrocinador mundial del terrorismo, el régimen iraní. Estados Unidos presentó su plan de 15 puntos por la noche. Esto incluiría la eliminación del programa nuclear actual y la eliminación de los grupos terroristas, así como la eliminación del financiamiento de esas redes terroristas. Hasta ahora, según los informes, las demandas iraníes incluyen el reconocimiento de lo que describen como su derecho legal natural a controlar el estrecho de Hormuz. Para más reacciones y perspectivas, damos la bienvenida a Nagar Mojtahedi, periodista de Iran International y presentadora del podcast E4 Iran, quien nos acompaña desde Vancouver. Muchas gracias, Nagar, por estar con nosotras. Agradecemos mucho tu tiempo. Y como bien sabes, es muy difícil verificar los informes que salen de Irán, además de los apagones y la acción militar. ¿Qué información tienes sobre los informes de ejecución de jóvenes atletas que participaron en las protestas contra el régimen en enero? ¿Qué está confirmado y qué has sabido? Gracias, Benita, por la pregunta. Porque, sabes, entre toda la geopolítica, la gente realmente está empezando a olvidar la masacre donde decenas de miles de iraníes inocentes fueron asesinados en las calles de todo Irán. Tenemos la ejecución, como mencionaste. Sabemos que Saleh Mohammadi, luchador de 19 años, era un campeón nacional adolescente. Soñaba con ser atleta olímpico, pero fue ahorcado con otros dos jóvenes. No eran atletas, eran Mehdi Simi y Said Dawoodi. Ahora tenemos a otro atleta, boxeador y entrenador, Mohamed Javad Bafaisani. Él está en riesgo de ejecución porque ha sido acusado de crímenes que son castigados con la pena de muerte. No podemos olvidar el caso de Navid Afghari en 2020, un luchador campeón reconocido mundialmente. Y a pesar de la indignación mundial, también fue ejecutado. ¿Y cuál fue su crimen? Protestar. Todas estas personas enfrentaron juicios simulados y fueron acusadas sin pruebas de matar a funcionarios de seguridad. Y hay varios atletas que participaron en las protestas del 8 y 9 de enero que han sido detenidos por el régimen iraní. Es devastador pensarlo. Además, como mencionas, la falta de indignación mundial ante estos hechos es inquietante. Más allá de Nagar, hemos hablado sobre el acuerdo, los reportes de este y la cancelación de las conversaciones. ¿Cuál es tu percepción? ¿Quién lidera Irán ahora? No se ha visto al nuevo líder supremo, Mustafa Khamenei, desde su elección. Se informa que Mohammad Jalibaf, presidente del Parlamento, podría tener un papel, pero la ideología del régimen no cambia. ¿Qué has podido averiguar? ¿Quién decide ahora sobre estas conversaciones? Gran pregunta, porque si le preguntaras al régimen iraní, no podrían darte una respuesta con seriedad porque ni ellos mismos saben quién está a cargo. Ahora, desafortunadamente, uno de los legados de Khamenei padre es que descentralizó el poder con éxito. Hasta el punto en que, ya sabes, si matas a uno de ellos, eliminas a uno de ellos, detrás de la cortina hay otro más. Estamos viendo un cambio durante el mandato del Ayatollah Khamenei, donde el poder pasó de los clérigos al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el CGRI. Así que, como entidad en su totalidad, el CGRI tiene el control del país en todos los sentidos posibles. Cuando vemos los acontecimientos actuales sobre el terreno y las acciones que vienen de Estados Unidos, obviamente, la isla Kag es uno de los activos más estratégicos de la República Islámica, clave para exportaciones petroleras y logística militar iraní. Comenta sobre la relevancia de esta isla ante informes de que Estados Unidos podría usar fuerzas terrestres para tomarla. ¿Qué opinas? Explícanos las consecuencias si eso realmente llegara a suceder. He escuchado en DC que eso es posible y realmente asfixiaría al régimen iraní. La isla de Harj, llamada así por el presidente Trump, es la joya de Irán porque la mayoría de sus exportaciones de petróleo salen de ahí. Es una arteria clave para el petróleo iraní. Aproximadamente el 90% del petróleo crudo de Irán pasa por la isla de Harj, pero no es solo eso.
La terminal petrolera en sí puede transferir alrededor de 7 millones de barriles de petróleo crudo al día y tiene la capacidad de almacenar alrededor de 8 a 9 grandes embarcaciones. Así que perder la isla de Hark significaría que, esa es su línea de vida. Si no tienen fondos, ¿cómo financiarán sus redes terroristas proxy? ¿Cómo van a financiar a la Guardia Revolucionaria y al Basij para que sean herramientas represivas que matan a iraníes inocentes? Creo que si logra ocupar la isla de Hark, veríamos el fin de este régimen. Y entonces tal vez se darían las condiciones para que el pueblo iraní finalmente pudiera levantarse, porque ahora mismo no es seguro. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. Si la guerra termina en los próximos días, ¿dónde deja esto al pueblo iraní que ha mantenido la esperanza y ha esperado un cambio de régimen? ¿Qué pasa en el terreno tras estos ataques militares? Habría otra guerra, pero esta vez la República Islámica pelearía contra su propio pueblo. Cuando muestro imágenes del 8 y 9 de enero, muchos creen que son de la guerra actual. Les aclaro qué es lo que el régimen hace a su gente. Por eso buscarán venganza. Se desquitarán con el pueblo de Irán. Es como dejar a una bestia herida. No puedes hacer eso. Eso sería abandonar al pueblo iraní. Quienes hemos entrevistado dicen que temen que la guerra termine rápido sin que caiga el régimen iraní. Así que en este momento tienen más miedo de que la guerra termine que de que continúe. Agradecemos mucho tu tiempo y hay tantas preguntas que quedan sobre tantos escenarios diferentes que podrían estar desarrollándose. Nagar Mojtahedi, en vivo desde Vancouver, gracias por acompañarnos en esta edición de Última Hora. Y ahora, todavía en el estudio, el general de división en la reserva, Eitan Dangat, y nuestro corresponsal senior en Medio Oriente, Ariel Osaran. Y Ariel, quiero dirigirme a ti sobre este dilema exacto para el pueblo de Irán en este momento, que está observando todo lo que sucede, igual que nosotros. Pero para ellos está en juego cómo será el futuro y lo que podría pasar. Benita, recordemos cómo llegamos aquí retrocediendo algunos pasos. En lo que respecta a Israel, llevó a cabo esta operación debido a una amenaza inminente por el aumento del ritmo de producción de misiles balísticos, ya que Irán ya había producido 1,000 misiles balísticos después de la guerra de 12 días en junio y estaba en camino de producir 8,000 nuevos misiles balísticos para finales del año. Eso habría causado gran devastación en Israel, pero no está ocurriendo ahora. ¿Por qué Estados Unidos lanzó esta operación? El presidente Trump afirmó que interviene para salvar al pueblo iraní y que la ayuda viene en camino. ¿De qué hablamos ahora? Hablamos del estrecho de Hormuz, no del pueblo iraní. De hecho, el pueblo iraní no fue incluido en los 15 puntos que la administración Trump transmitió a la parte iraní. Y así, incluso si la guerra no termina ahora y termina con, ya sabes, el mejor escenario posible para Israel y la administración Trump, que son los 15 puntos, eso no aborda el tema del cambio de régimen y la represión continua del pueblo iraní. Así que entiendo completamente su preocupación. También entiendo la preocupación de los estados del Golfo ante la posibilidad de que la guerra termine tal como están las cosas, pero no estamos hablando de eso en este momento. Así que si yo fuera un iraní en este momento, con un conocimiento limitado de lo que está pasando debido al corte de Internet, estaría muy preocupado por la situación actual. Que no solo ninguno de los bandos que están atacando a Irán está hablando del pueblo iraní, sino que el régimen iraní actual está más radicalizado, más envalentonado y estratégicamente, irónicamente, en una posición mucho mejor que incluso antes de que comenzara esta guerra. Muy brevemente tu respuesta. Solo que estoy de acuerdo con estas cosas, pero tenemos que entender que en su estado mental está lo que sucedió antes de la guerra. Más de 30,000 personas han sido asesinadas en las calles de una manera muy cruel, y esto ha sido como una sombra sobre la actividad. En segundo lugar, no veo que ningún país extranjero intervenga y provoque un cambio de régimen. Es un proceso que tomará tiempo. Tomará tiempo entender lo que ocurre. Ahora está mejor.
y creo que había expectativas demasiado altas de que durante la guerra un país como Irán no va a cambiar de régimen en 2 o 3 semanas. Así que es mejor lograr los objetivos que estaban al principio, especialmente lo que concernía a lo nuclear y el estrecho de Hormuz, como acabamos de decir antes. Pero por otro lado, no veo a estas personas sentadas en sus casas mirando. Probablemente hay ese tipo de preparativos, encontrar a un líder hablando afuera. Esto puede suceder después, también observando cómo la nueva situación en Irán será establecida por la entidad actual. Aún hay muchas dudas, como mencionamos con Nagar. Sabemos que el régimen reprime brutalmente a los manifestantes en las calles. Esto es muy riesgoso, como vimos en enero de este año. Señores, quédense con nosotras. Mientras regresamos a la amenaza constante desde Líbano, Hezbollah sigue lanzando cohetes y drones en el día 26 de la guerra. Ahora damos la bienvenida a Liat Kohan Rabev, residente de Metulá, norte de Israel, para un testimonio de primera mano. Liat, gracias por acompañarnos. ¿Puedes contarnos tu experiencia? Sabemos de los constantes ataques de cohetes y drones de Hezbollah. Describe cómo es vivir allí en Metulá, tan cerca de esa frontera. Hablemos sobre hoy. Creo que hoy fue un nuevo récord para Hezbollah. Creo que empezamos a contar por primera vez porque era demasiado. Alrededor del mediodía, dijiste, ¿no es demasiado para un solo día? Y luego continuó, creo que fueron más de 200 cohetes solo hoy. Y cuando dices cerca de la frontera, solo para asegurarme de que todos entiendan, Metulá está a unos 100 metros del siguiente pueblo, un pueblo libanés en el sur del Líbano. Somos la comunidad más al norte de Israel, con el 72% de nuestro perímetro colindando con Líbano. Bueno, básicamente la cerca de la comunidad es la frontera con Líbano. Así que es un poco único y complejo, importante, significativo y ya sabes, querido. Bueno, es bastante extraordinario escucharte describirlo como algo significativo, porque estar ahí arriba implica un riesgo enorme. Y cuando hablamos con personas que viven tan cerca de la frontera, todos dicen que no se van a ir a ningún lado. Dinos cuánto tiempo tienes para llegar a un refugio cuando escuchas estos drones y cohetes sobrevolando. Bueno, alrededor de esto, las comunidades que están muy cerca de la valla, de la frontera, se encuentran a lo largo de unos 140 kilómetros de frontera con Líbano de este lado. Y tenemos alrededor de 21 comunidades que son comunidades junto a la valla, sin tiempo de aviso. La mayoría de las veces cae una bomba y luego piensas, oh, está pasando, y entonces tienes que correr, así que no hay alarma. Creo que es muy difícil de captar y de entender. Pero cuando piensas en cómo está estructurado el mapa y las distancias, lamentablemente tiene sentido. Si estás un poco más lejos, puedes tener unos 15 segundos. Eso es cierto para Kiryat Shmona y las comunidades en esa línea. Pero para nosotras es un poco más complicado. Por eso, incluso ahora te estoy hablando muy cerca de mi cuarto seguro aquí en la casa. Así que en cuanto a la evacuación de las personas, se entendía que se les dijo que se quedaran y no salieran de sus casas. Algunos deben tomar decisiones sobre sus hijos, los adultos mayores y cómo quieren que se desarrollen las cosas. ¿Qué opinas de la comunidad? ¿Cuántos se han quedado? ¿Cuántas personas están buscando hacer un plan alternativo, al menos por ahora? Bueno, sabes que esta vez es un poco más difícil porque llega después de 1 año y medio de evacuación y para algunas personas de casi 2 años. Y 2 años estando desplazados es un reto. Afecta tu vida, tu hogar, tus decisiones y el ADN de la familia de muchas maneras. Cuando eso terminó hace 1 año, aproximadamente el 80% regresó, según a quien preguntes. Entonces solo faltaba el 20%. Actualmente tenemos una situación en la que las personas que regresaron con un poco más de resiliencia, con la comprensión de lo que significa ser evacuado. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los costos y las consecuencias de eso? Y muy rara vez eligen no volver a estar en ese lugar otra vez. Creo que eso es por un lado.
Y por otro lado, para equilibrar eso, porque en cierto sentido es un sacrificio, es saber que tal vez esta vez algo será diferente. Tal vez los resultados finales traerán tranquilidad a la región, que es algo que hemos estado deseando durante mucho tiempo. Ahora pagamos un precio por un mejor futuro. Si unes esas dos cosas, el duro recuerdo de haber estado desplazados durante 1 año y medio, elegir con base en valores y como una misión nacional, volver y esperar que ahora sea diferente. Una fuerza y fe excepcionales. Como mencionas, hallar sentido en estar allí en este momento tan difícil. Gracias por hablarnos. Te deseamos mucha fuerza y lo mejor. Cuídate. Liat Cohen Raviv, gracias por hablar en vivo desde Matura, norte de Israel. Cuídate y que estés bien. Gracias. Fe increíble. Imuna, así le decimos aquí, es creer en el sentido de quedarse ahí y creer que a largo plazo todo saldrá bien. Ariel Ozarán, corresponsal en Medio Oriente, ¿cuáles son las novedades? Impresionante la resiliencia de quienes viven en la frontera norte. Han enfrentado mucho por años. Y realmente, sabes, ellos simplemente tienen que soportar esto mientras le dan a las fuerzas de defensa de Israel el espacio para trabajar, para operar y para asegurar su seguridad a largo plazo. Es realmente notable y digno de elogio. En cuanto a lo que está sucediendo ahora mismo en Líbano, hay ataques en el sur de Líbano, ataques israelíes, pero un desarrollo muy interesante en la ciudad de Antelias, que está al este de Beirut, donde la inteligencia del ejército libanés ha rodeado un edificio después de recibir información sobre la presencia de un alto funcionario iraní, porque sabemos que ahora en Líbano la Guardia Revolucionaria Islámica ha sido declarada ilegal. Tras rodear el edificio, las Fuerzas Armadas libanesas entraron y sacaron al funcionario iraní. Su nombre no ha sido revelado. Su rango no ha sido identificado, pero este es un paso más en una serie de acciones que hemos visto tomar al gobierno libanés durante la última semana. Eso realmente muestra una renovada determinación por ir tras Hezbollah, por ir tras la Guardia Revolucionaria Islámica, tras la influencia iraní, y después de expulsar al embajador iraní, ahora están tomando medidas activas, medidas de seguridad en el terreno para eliminar cualquier presencia de funcionarios iraníes. Por el momento conocemos la identidad de este individuo, el alto funcionario. Obviamente les informaremos sobre esto, pero creo que este es un desarrollo muy interesante y alentador que viene del Líbano. Otra señal de que el gobierno libanés ya está harto de que el CGRI destruya Líbano y están tomando medidas activas para tratar de reconstruir su nación sin la influencia negativa de Irán. Tu testimonio. Solo lo relaciono con lo que Ariel sabe ahora. Puedo decir que esto es lo máximo que Líbano puede hacer por ahora, y esto es algo nuevo, ya que enviaron el mensaje al embajador iraní para que se vaya. Ahora, lo que tenemos ahora significa que a nivel local y entre las personas se ve actividad que el gobierno libanés o el presidente están ordenando hacerlas para crear un ambiente que el dentista de la UI en este país no son capaces de hacer algo así contra Hezbollah en este sentido, pero esto es algo que tenemos que entender y luego nos traerá el cambio. Por otro lado, quiero decir unas palabras sobre la población israelí, por supuesto, en el norte. Por mi experiencia de muchos años en las fuerzas de defensa de Israel, cruzando la frontera hacia Líbano y regresando, defender a estas personas es algo que ni siquiera se puede describir. Su corazón, sus sentimientos hacia los lugares, hacia la tierra, hacia el país, no es una política a largo plazo, Benita. Es temporal, está bien, pero no podemos continuar de esa manera sin que el gobierno israelí les proporcione las herramientas para quedarse ahí. La gente que no tiene refugios, la gente que necesita apoyo para personas mayores, etcétera, también apoyados con ayuda financiera o soporte. Esto es un gran fracaso por parte del gobierno israelí, no ahora, sino desde hace muchos años.
Sin duda son de las comunidades más resilientes y, como dices, necesitan todo el apoyo y ayuda que puedan recibir. Y eso será algo en lo que muchos se enfocarán, especialmente en las próximas elecciones. Ahora pasamos a la cuestión de los repetidos ataques iraníes contra las naciones del Golfo durante esta guerra, incluyendo su infraestructura y sitios civiles también. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó hoy una resolución de estados del Golfo y Jordania que condena los ataques de Irán contra países de la región. Tras informar sus diplomáticos al organismo sobre una amenaza existencial por los ataques de Teherán, el Consejo de 47 miembros aprobó por consenso una moción presentada por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, condenando los ataques deliberados y no provocados de Irán, instando a Teherán a detenerlos de inmediato y exigiendo reparaciones completas y rápidas para las víctimas. El embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Jamal Shamaa al-Musharak, dijo que Irán estaba tratando de desestabilizar el orden internacional a través de aventuras imprudentes de expansionismo. La corresponsal en Medio Oriente, Ariel Oser, presentó fuertes declaraciones de países del Golfo contra Irán. Explícanos. Sí, realmente estamos viendo que los estados del Golfo ya han tenido suficiente, siguen usando la retórica e intentando tomar medidas diplomáticas. Ahora, esta noche, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Washington, Ulukaiba, escribió un contundente artículo de opinión en el Wall Street Journal diciendo que un alto al fuego ahora no basta. Se necesitan acciones serias para frenar las amenazas de Irán. Esto incluye pasos concluyentes sobre el programa nuclear de Irán, el programa de misiles, los drones, así como sus grupos aliados y las vías marítimas amenazadas. Ahora, esto quiere decir que cualquier cosa menos eso simplemente será postergar el problema. Ahora, las últimas 3 semanas y media han demostrado lo que ellos en el Golfo han sabido durante los últimos 50 años o 47 años, que la República Islámica es un peligro no solo para la región, sino para todo el mundo. Ahora, eso es lo que estamos escuchando de los Emiratos Árabes Unidos, que realmente se han convertido en el actor más vocal del Golfo. Pero veamos lo que sucedió ayer. Bahrein presentó al Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para autorizar todas las medidas necesarias para proteger la navegación comercial en el estrecho de Hormuz y sus alrededores. Esta propuesta de proyecto cuenta con el apoyo de Estados Unidos, así como de los países del Golfo. Pero Occidente está resistiendo. Francia advirtió que adoptar una resolución así no solo sería difícil diplomáticamente en cuanto al número de países que votarían a favor, sino que solo empeoraría la situación. Esto fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Francia justo ayer. Nuestro mensaje es claro: no avanzar más. Así que lo que estamos viendo aquí es que la respuesta actual de la comunidad internacional, excluyendo obviamente a Estados Unidos, refleja una estrategia de contención en lugar de una intervención decisiva. Y para los estados del Golfo eso podría no ser suficiente. Así que ahora mismo están tratando de seguir las reglas, están tratando de apegarse a la retórica, tratando de mantener un frente unido y también usar a Estados Unidos, a las Naciones Unidas y sus diversos órganos para detener los ataques no provocados e ilegales de Irán en su contra. Eso no parece estar dando ningún fruto hasta ahora. Así, los estados del Golfo podrían verse obligados a usar medios militares para frenar los ataques de Irán. Aún no han recurrido a eso, pero la ausencia de cualquier acción creíble por parte de la comunidad internacional puede obligarlos a hacerlo. Reflexiones finales, 30 segundos. Los países del Golfo están en una etapa de despertar corrupto. Es su última oportunidad y lo saben para el día siguiente. Europa duerme, cierra los ojos, incluso de día. En su región ya hay grupos proxy de Irán. E Irán ya demostró su capacidad de alcanzar hasta 4,000 kilómetros. Así que mi consejo para ustedes, por favor, despierten.
Es un momento diario y por favor compórtense como un país con todas sus tradiciones y no tengan miedo de estar al frente. Cerrar los ojos, incluso de día, implica grandes riesgos, como es evidente. Gracias, General de División en la Reserva, Eitan Tankar, por acompañarnos. Ariel Oserain, continúas con nosotros tras la pausa. Vamos a una breve pausa y al volver, actualizaciones desde la Casa Blanca. Hablamos con una activista iraní de derechos humanos y analizamos más a fondo las advertencias de seguridad para las comunidades judías en todo el mundo. No se vayan. Bienvenidos a Noticias de Última Hora. Soy Denise Davin desde Tel Aviv. Gracias por acompañarnos. Irán afirma que aún analiza una propuesta de Estados Unidos para terminar la guerra. Estados Unidos presentó su plan de 15 puntos por la noche. Hasta ahora, según los informes, las demandas iraníes incluyen el reconocimiento de lo que describen como su derecho natural y legal a controlar el estrecho de Hormuz. Joy Brown analiza más a fondo en este informe. Otra guerra, otro plan propuesto por Trump que espera que la termine. Mediadores de Pakistán confirmaron que Washington propuso terminar la guerra con Irán y dio a Teherán 24 horas para responder. No se ha confirmado nada, pero medios israelíes informaron un resumen de la propuesta. Según el acuerdo, Irán debe hacer grandes concesiones en su programa nuclear, eliminar su programa actual y comprometerse a no buscar armas nucleares. Prohibir el enriquecimiento de uranio en Irán, entregar su reserva enriquecida a la Agencia Internacional de Energía Atómica, permitir acceso total de la AIEA y desmantelar los sitios nucleares en Natanz, Isfahán y Fordo. La propuesta también trata sobre los aliados de Irán en la región, como Hezbollah y los hutíes. Irán debe desmantelar su red de grupos aliados y dejar de financiarlos a cambio de la paz. Su programa de misiles solo podrá usarse para defensa propia, con alcance y potencia limitados. Los detalles se definirán en las negociaciones. Estados Unidos pide reabrir los estrechos de Hormuz y, a cambio, apoyará el programa nuclear civil iraní, incluida la generación de energía. Eliminarán las sanciones y el mecanismo de restablecimiento automático de sanciones, que permite a la ONU imponer más sanciones si no cumplen. La propuesta no prosperará, pues un funcionario iraní dijo a Press TV que es excesiva y que seguirán atacando a Israel y países del Golfo. El funcionario dijo que, entre las 5 condiciones de Irán para poner fin a la guerra, está el cese de las agresiones y los asesinatos. Mecanismos concretos para evitar que la guerra se reanude, un alto a la guerra en todos los frentes, incluyendo Irán y Líbano, reparaciones por los daños de la guerra a Irán y la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Otro funcionario iraní dijo a Reuters que, aunque la propuesta no entusiasma, la siguen analizando. Washington espera organizar una cumbre de paz esta semana. Se propuso un alto al fuego de un mes para negociar e intentar atraer a Teherán. Pero con Israel reacio a terminar la guerra en su estado actual y los iraníes poco dispuestos a ceder ante las demandas estadounidenses, este plan de 15 puntos está en peligro incluso antes de que se anuncie formalmente el primer punto. Así que para lo más reciente, volvamos a la Casa Blanca. Nos enlazamos en vivo con nuestra corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wagenheim. Nos acompaña una vez más con información actualizada. Surgen dudas sobre la propuesta de 15 puntos de Estados Unidos y una posible reunión en Pakistán en los próximos días. Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dice que no hay conversaciones en absoluto. ¿Cuál es la última información que has podido saber? El ministro de Relaciones Exteriores de Irán afirma que no habrá conversaciones hasta que ocurran varias condiciones, como el fin de lo que llaman agresión y asesinatos de Estados Unidos. Piden reparaciones por daños de la guerra, pero eso no pasará pronto. Básicamente dicen que no lo creen. A la vez mencionan que siguen revisando la propuesta.
Así que hay mensajes mixtos por parte de los iraníes, pero ciertamente, como era de esperarse, están tomando una postura dura cuando se trata de este tema en particular. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, informó hoy a los medios. Ella afirma que las conversaciones han sido productivas, pero no quiso decir con quién fueron. Si han sido conversaciones directas y sabemos que los pakistaníes envían mensajes, según los estadounidenses, otros países han levantado la mano y dicen, nosotros serviremos como mediadores, haremos lo que podamos para mediar, Egipto, Omán, Turquía y otros. Aún así, no hay claridad sobre quién está recibiendo esos mensajes en Irán y si siquiera están en alguna posición de poder para posiblemente avanzar conversaciones preliminares sobre la posibilidad de entablar conversaciones. Es una manera de poner todo sobre la mesa. Ahora esperamos saber si esas reuniones en Pakistán ocurren realmente. Mientras tanto, ¿hay alguna actualización sobre el despliegue de alrededor de 1,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada del Ejército que, según se dice, se están preparando para desplegarse en Medio Oriente en los próximos días? ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es la última información al respecto? Aún no hay confirmación del Departamento de Defensa, pero varios informes creíbles indican que el despliegue avanza, que ya se ha desplegado un equipo avanzado, un equipo de mando de la 82ª Aerotransportada que se especializa en asaltos de paracaidistas. Ellos son los que participan en estas misiones secretas, tomas rápidas, tropas sobre el terreno, tomando el control rápidamente y llevando a cabo misiones muy letales si es necesario. Esta es una división seria que planean enviar. ¿Por qué? Primero, claro, envía un mensaje a los iraníes de que Estados Unidos va en serio. Aunque todavía están dispuestos a abrir la puerta a conversaciones, o tal vez incluso ansiosos por abrir la puerta a conversaciones. En el segundo frente, para sentar las bases de lo que sería la próxima posible operación militar, que podría ser la toma de la isla Karg o algo similar. Necesitas a este tipo de soldados ahí en el frente de batalla y listos para actuar, y no puedes tenerlos sentados en sus cuarteles en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Poner las cosas en orden diplomática y militarmente. Y si una no funciona, como hemos visto una y otra vez, el presidente Trump no duda en apretar el gatillo sin intención de hacer un juego de palabras con la otra opción. Y aunque tiene mucho entre manos en este momento, ciertamente en Estados Unidos y en Medio Oriente, va a ir a China. La sugerencia más reciente es que estará allí a mediados de mayo. Cuéntanos más. Sí, eso reveló Caroline Leavitt hoy, el 14 y 15 de mayo. Se suponía que esta reunión iba a suceder, pero obviamente con el conflicto con Irán, todo queda un poco de lado aquí. Por supuesto, China está muy vinculada con Irán, coordinan a sus aliados. Ha habido mucha conversación en Washington sobre la preocupación de que China esté coordinando con Irán en la guerra aquí contra Estados Unidos. Claro, el dinero petrolero que llega de Pekín a Teherán sostiene la limitada economía de Irán actualmente. Es clave para la economía, el comercio y las relaciones de Estados Unidos con esa región. Creo que Trump, tras una larga disputa con China, entiende que debe haber cierta cooperación, aunque no sean amigos. Está haciendo el viaje e invitó al presidente Xi a una visita recíproca a la Casa Blanca en el futuro. En vivo desde la Casa Blanca, gracias a nuestro corresponsal senior en Estados Unidos, Mike Wackenheim. Ahora, para más información, damos la bienvenida a Michael Mulroy, ex subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para Medio Oriente, desde Montana. Gracias por su tiempo. ¿Qué momento en Estados Unidos y Medio Oriente? Existen informes contradictorios sobre el plan de 15 puntos y las supuestas demandas del régimen iraní, como el control del estrecho de Hormuz. ¿Cuál es su percepción sobre la probabilidad de que se logre un acuerdo que ponga fin a esta guerra en este momento? ¿Qué nos puede decir? Entonces, Benita, podría ser que ambas partes simplemente estén adoptando una postura maximalista, porque está bastante claro que ninguna de las dos va a aceptar mucho de lo que la otra está proponiendo. Y eso, con suerte, no será el final de todo. Normalmente no lo es. Las negociaciones implican compromisos o tienden a no funcionar. Así que supongo que lo primero para saber si esto va a terminar diplomáticamente pronto es ver si todos se presentan en Pakistán
o donde sea que estén organizando esta reunión, estas negociaciones. Espero que ambas partes estén listas para hacer concesiones y ceder en algunos puntos. Si no, como mencionaste, serán totalmente inaceptables. Y algunas cosas, por supuesto, no le corresponde a Estados Unidos decidir entregar una vía navegable internacional, por ejemplo, a la soberanía de un país. Aunque quisiéramos, y dudo que estuviéramos de acuerdo, normalmente no le toca a Estados Unidos hacer eso. Michael, el Wall Street Journal informa que Estados Unidos e Israel han retirado temporalmente a 2 funcionarios iraníes de su lista de objetivos. Son el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente del Parlamento. ¿Qué opinas mientras todos especulan sobre quién habla con los estadounidenses ahora? Bueno, la especulación antes de eso era que precisamente con ellos pensábamos que estábamos hablando. Así que Larachi y el presidente del Parlamento eran exactamente las 2 personas con las que pensábamos que la administración estaba hablando. Creo que esto confirma ese hecho. Ellos son los 2 funcionarios de más alto rango que creemos que estarían hablando en nombre del régimen. Ambos son miembros radicales de la Guardia Revolucionaria y veteranos de la guerra Irán-Irak. Creo que serán muy radicales, pero también tienen la autoridad, por así decirlo, para hablar realmente en nombre del régimen. Eso es imprescindible, porque hablar solo con alguien complaciente con Estados Unidos, pero sin poder comprometer al régimen, sería una total pérdida de tiempo. Al confiar en el régimen o cualquier líder que represente a Irán, si estas conversaciones realmente se hacen en Pakistán, tratamos con un régimen que grita muerte a Estados Unidos o Israel. Así que es mucho pedir confiar si vives en esta parte del mundo. Pero quizás aquellos que antes estaban más dispuestos a creerle al régimen iraní ahora han visto de primera mano, justo en estos últimos días, cómo miente sobre el alcance de sus misiles. Por ejemplo, ¿te sorprendió que Irán pudiera atacar Diego García, que está a unos 4.000 kilómetros de Irán? ¿Cuál fue tu reacción? Así que mi reacción es muy parecida a la que acabas de describir. Parece que estábamos un poco atrasados respecto a su alcance, al menos, quizá no sobre sus capacidades. Obviamente, no impactó en nada. Sería interesante escuchar una explicación de la comunidad de inteligencia para ver exactamente cuáles creemos que son sus capacidades en cuanto a misiles balísticos de largo alcance y qué avances creemos que van a lograr y qué tan rápido llegarán a ese punto. Claro, los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones han reducido mucho, en mi opinión, su capacidad para hacerlo. Y no solo el arsenal actual de misiles balísticos, sino también su capacidad para fabricarlos. Y ese es un objetivo de esta campaña que creo que ha sido exitoso. Creo que los objetivos militares de disminuir su capacidad en ese aspecto probablemente se han cumplido. Por eso pienso que Estados Unidos e Israel presionarán para que cualquier acuerdo que termine esto incluya una restricción seria a su programa de misiles balísticos. Porque al final, ese programa puede proteger cualquier aspiración nuclear que quieran perseguir. Una gran preocupación es que la parte restante del régimen era la que impulsaba que Irán obtuviera un arma nuclear. De hecho, fue el líder supremo quien, según muchas estimaciones, estaba en contra. Obviamente, él era una amenaza. Desestabilizó la región, pero se oponía a que Irán tuviera un arma nuclear. Ahora ya no están. Muchos piensan que los que quedan son del régimen que presionó para que Irán buscara rápido un arma nuclear que pudiera ser lanzada. Se informa que Estados Unidos despliega unos 1.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada. Se dice que se están preparando para desplegarse en Medio Oriente en los próximos días. Hay mucha especulación sobre tropas en el terreno, mucha especulación sobre la isla Karg. ¿Cuál es tu opinión? Así que sí, esta es la fuerza de respuesta rápida de la 82ª División Aerotransportada. Los primeros 1.000 son probablemente un batallón reforzado. Podría subir rápido a 3.000, que sería toda la brigada de la Fuerza de Respuesta Inmediata. Eso podría estar allí pronto para finales de marzo, junto con las 2 unidades expedicionarias de infantería de Marina. Podrían hacer cosas como tomar la isla Karg, pero hay indicios significativos en los informes de hoy de que los iraníes se están preparando para eso.
También podrían tomar islas cercanas al estrecho de Hormuz para controlarlo militarmente, o podrían estar participando en una posible operación de JSOC. Entonces, la Fuerza de Operaciones Especiales más élite de Estados Unidos entraría y básicamente tomaría el uranio altamente enriquecido que creemos que Irán todavía tiene. Eso sería una tarea enorme. Sería, como acabas de decir, poner tropas en el terreno, lo cual sería políticamente significativo en Estados Unidos. Hay muchas personas en el Congreso en este momento, republicanos, que votarían para terminar el financiamiento de esta guerra si Estados Unidos enviara tropas al terreno. La pregunta sería, ¿esto sería una inserción limitada o por un tiempo limitado? ¿Eso contaría como lo mismo? Pero está claro que esto causaría un gran cambio y una gran escalada de esta guerra, y tendremos que ver cómo reacciona el Congreso. Siempre apreciamos tus opiniones. Muchas gracias por tu tiempo. Mikel Maroy, en vivo en la edición de Noticias de Última Hora. Gracias, Miguel. Gracias, Benjamín. Ahora damos la bienvenida a Goldie Gumari, activista de derechos humanos en vivo desde Toronto. Gracias por tu tiempo, Goldie. Día 26 de la guerra, el régimen iraní continúa lanzando misiles a Israel. La gente aquí es muy consciente de la amenaza existencial que representa el régimen. ¿Qué nos puedes contar sobre el sentir de la gente dentro de Irán en este momento? ¿Qué es lo último que has aprendido? Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Soy una gran admiradora de tu programa. Así que el sentimiento en Irán ocupado es de esperanza, pero también de un poco de miedo. Y el miedo que tiene la gente en Irán ocupado en este momento es que Estados Unidos e Israel no terminen el trabajo. Y al decir terminar el trabajo me refiero a deshacerse del régimen islámico. La gente en Irán ocupado está agradecida de que Estados Unidos e Israel vengan a liberarlos porque realmente vemos esto como una liberación después de 47 años de ocupación islámica. El mensaje que recibo de la gente en Irán ocupado es que agradecen al presidente Trump y al primer ministro Netanyahu. Y el mensaje que tienen es: terminen el trabajo, destruyan el régimen islámico. Hablábamos antes en el programa sobre los apagones dentro de Irán que hacen muy difícil confirmar o verificar los reportes. Hemos escuchado devastadoras actualizaciones sobre la ejecución planeada de jóvenes atletas que participaron en las manifestaciones antirrégimen de enero. Es muy difícil verificar lo que está sucediendo. Primero que nada, ¿qué puedes compartir sobre esos acontecimientos? ¿Y qué significa eso para los manifestantes o personas que protestan, que quieren salir a las calles en este momento, sabiendo el tipo de represión brutal que el régimen podría estar llevando a cabo una vez más? Así que, con respecto a las noticias que salen de Irán ocupado, la razón por la que estamos recibiendo algunas grabaciones y videos es gracias a Elon Musk y al contrabando de dispositivos Starlink en Irán ocupado. Así que tienes toda la razón. El país está en un apagón de Internet. El régimen islámico cortó el Internet y silenció a 90 millones de iraníes. Gracias a Elon Musk y Starlink podemos obtener algo de información. De ahí obtenemos nuestras noticias, porque como iraníes no confiamos en los medios ni en la televisión estatal del régimen islámico. Solo mienten y hacen propaganda. Solo confiamos en periodistas ciudadanos, así obtenemos noticias reales y verificadas. Así es como estamos logrando sacar parte de la información. Disculpa, olvidé la segunda parte de tu pregunta. Estábamos hablando sobre la ejecución planeada de jóvenes que participaron en las manifestaciones antirrégimen en enero. Por supuesto, eso es absolutamente horrible, pero esto solo demuestra que el régimen islámico le tiene más miedo al pueblo iraní que a Estados Unidos e Israel. El régimen islámico no tiene la capacidad ni la fuerza para enfrentarse a Estados Unidos e Israel, como podemos ver por la forma en que han sido completamente devastados. Lo único a lo que pueden enfrentarse es al pueblo iraní, iraníes inocentes y desarmados. Y por eso, el hecho de que ejecutaron a varios jóvenes iraníes inocentes el viernes pasado es básicamente para desmoralizar al pueblo iraní. Y de hecho, hoy estamos viendo imágenes donde el Basij del régimen islámico, que es el equivalente a la Gestapo moderna, los Basij andan por ahí disparando contra los balcones de la gente.
Así que, aunque los iraníes se están quedando dentro de sus casas en este momento, están gritando desde los balcones, muerte al régimen islámico. También están gritando el nombre del rey Grisal Pahlavi, lo cual, por supuesto, es un reconocimiento de que el único líder en quien confiamos y apoyamos es Su Alteza Real, el príncipe heredero de Irán. Les están disparando. La razón por la que los iraníes aún no han salido a las calles es muy simple. Estados Unidos, el presidente Trump, el primer ministro Netanyahu, CENTCOM y el príncipe heredero de Irán, rey Arza Pahlavi, han dicho que ahora no es momento de salir. Los iraníes deben quedarse adentro. Deben permanecer adentro porque la operación militar sigue. Es muy peligroso para los iraníes salir ahora. Lo que sí puedo asegurar es que en cuanto el rey Arza Pahlavi lo solicite, los iraníes saldrán a las calles en mayor número que en enero pasado. Gracias por tu tiempo e ideas y por ayudarnos a entender lo que pasa en Irán. Es muy importante ahora. Goldi Gumari, activista de derechos humanos, en vivo desde Toronto. Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias de Última Hora. Gracias por invitarme. Voces increíblemente valientes, sin duda. Y ahora la última actualización de CENTCOM sobre la Operación Furia Épica. Escuchemos. Hola, soy el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, con mi quinta actualización de la Operación Furia Épica. Estamos en la cuarta semana de campaña y avanzamos según lo planeado o incluso mejor, cumpliendo objetivos militares para eliminar la capacidad de Irán de proyectar poder fuera de sus fronteras. Las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10.000 objetivos militares. De hecho, alcanzamos el objetivo iraní número 10.000 hace unas horas. Combinando nuestros logros con el éxito de nuestro aliado israelí, hemos atacado miles más, mostrando que juntos somos más fuertes. Nuestros ataques de precisión han superado las defensas aéreas iraníes y los vuelos de combate sobre Irán ya muestran resultados. Aquí algunos ejemplos. Durante décadas, los buques de guerra iraníes han navegado por las aguas regionales, amenazando y hostigando el transporte marítimo global. Esos días terminaron porque destruimos el 92% de los buques más grandes de la Armada iraní. Ya no navegan. Mi evaluación operativa es que han perdido la capacidad de proyectar poder e influencia naval en la región y el mundo. Como mencionamos antes, las tasas de lanzamiento de drones y misiles de Irán han caído más del 90%, reduciendo drásticamente su capacidad de atacar a fuerzas estadounidenses y vecinos regionales. Y no solo hemos degradado significativamente las capacidades navales de drones y misiles de Irán, también hemos eliminado la capacidad del régimen para reconstruirlas. Antes de la operación Epic Fury, Irán podía fabricar en masa embarcaciones navales, misiles, drones de ataque y desarrollar y difundir estas tecnologías entre actores malignos regionales y globales. Hoy hemos dañado o destruido más de 2/3 de las instalaciones de producción de misiles, drones y buques, así como los astilleros de Irán, y aún no terminamos. Estamos en camino de eliminar por completo el aparato de fabricación militar más amplio de Irán. Por eso mi evaluación operativa sigue siendo que la capacidad de combate de Irán está disminuyendo, mientras que la capacidad de combate de Estados Unidos sigue aumentando. Estados Unidos mantiene superioridad aérea en Irán tras más de 10.000 vuelos de combate. Como mencioné, los aviones cisterna amplían nuestro alcance y los cazas y bombarderos atacan objetivos principales con precisión. Destaco la fuerza de bombarderos B-52 realizando numerosos ataques en Irán y mostrando nuestra supremacía aérea. En su octava década en servicio, los B-52 realizan ataques en Irán con hasta 70.000 libras de municiones por misión. Nuestros pilotos y tripulación de los B-52 representan el valor y resiliencia de más de 50.000 estadounidenses que sirven en esta operación. No hay adversario demasiado decidido, misión demasiado difícil, ni tarea demasiado grande para nuestros soldados, marineros, aviadores, infantes de marina, guardianes y miembros de la Guardia Costera. Estoy muy orgulloso de nuestras tropas y sé que el pueblo estadounidense también lo está. Muchas gracias. Que Dios los acompañe. Actualización de CENTCOM sobre la operación Epic Fury. La corresponsal en Medio Oriente, Ariel Erzaran, suena bastante optimista. 10.000 objetivos militares
el 92% de la marina prácticamente destruida. Creo que el mayor titular es que el régimen ya no es capaz en este momento de reconstruir sus capacidades navales, de drones y de misiles. Esto es importante cuando hablamos de la amenaza sobre el estrecho de Hormuz, ya que no tienen una marina y no tienen la capacidad de producir drones y misiles adicionales que puedan amenazar a los barcos que pasan por el estrecho. Sin embargo, él no dijo cuánto de su arsenal actual quedaba. Bueno, o sea, él sí dijo que 2/3 de las instalaciones de producción han sido destruidas y que no pueden reconstruirlas, pero no mencionó nada sobre lo que tienen actualmente. Y esa es la gran preocupación aquí, porque sí, el estrecho de Hormuz no está cerrado, simplemente está controlado por Irán y ellos pueden decidir lanzar lo que quieran, cuando quieran, a cualquier embarcación que pase por ahí. Y por eso eliminar su capacidad de producción, ese es un objetivo que también han planteado Israel y Estados Unidos, que no puedan producir más amenazas, pero han estado acumulando estas capacidades durante tantos años que la amenaza es muy creíble en el corto plazo. Así que esto muestra que la degradación multifacética de las capacidades de Irán ha sido parcialmente exitosa, pero al final el objetivo de Estados Unidos, al menos cuando intenta asegurar el paso seguro por el estrecho de Hormuz, es asegurarse de que también se eliminen sus capacidades actuales. Corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Ozarán, muchas gracias por ese análisis. Quédate con nosotros ahora mismo. Hacemos una breve pausa y al volver analizaremos las advertencias de seguridad para las comunidades judías de todo el mundo durante el Festival de la Pascua Judía, que inicia el 1 de abril. Dentro de una semana, nuestra cobertura sigue. Mantente en sintonía. Regresamos en 2 minutos. Bienvenidos a Noticias de Última Hora. Seguimos con la cobertura. Ahora, no es el mensaje que las comunidades judías quisieran escuchar antes del Festival de la Pascua Judía, que comienza dentro de una semana. El festival de una semana que inicia el 1 de abril, eso es el miércoles. Así que Israel está advirtiendo que Irán incrementará los intentos de atentados terroristas contra israelíes y judíos en el extranjero durante el Festival de la Pascua Judía. Se recomienda a los viajeros evitar eventos grandes o que no cuenten con la seguridad adecuada, especialmente los relacionados con las celebraciones del festival, y mantenerse alerta en áreas asociadas con comunidades judías o israelíes. El Consejo de Seguridad Nacional de Israel advierte sobre un aumento de amenazas terroristas contra israelíes en el extranjero debido al conflicto con Irán y la próxima temporada vacacional de primavera. Mencionó lugares como Azerbaiyán, Georgia, Turquía y los estados del Golfo debido a los niveles elevados de riesgo por su ubicación. También se recomienda mayor precaución al viajar a algunas partes de Asia, especialmente Tailandia y Filipinas. Así que para más reacciones y perspectivas, es un placer dar la bienvenida a David Katz, director ejecutivo del Grupo de Seguridad Global y exagente federal de Estados Unidos, quien nos acompaña ahora desde Texas. Muchas gracias por tu tiempo. Como bien sabes, la festividad de la Pascua Judía es un momento para la familia, para celebraciones. En Israel, muchos viajan en esa época porque las escuelas están de vacaciones. ¿Qué piensas de esta advertencia global para las comunidades judías y los viajeros en el extranjero en este momento? ¿Cuál es tu opinión? ¿Recuerdas cuando antes de la Pascua Judía solo te preocupaba limpiar migajas del pan? Sí, los recordamos. Con cariño. Así que cada vez que alguien dice algo como no soy antijudío, soy anti-Israel, solo pregúntales, ¿por qué entonces cada vez que hay algún problema relacionado con Israel, no importa si la persona está a favor o en contra, ni siquiera se lo preguntan?
Si alguien usa kipá, es judío o habla hebreo, lo atacan. Es totalmente contra el pueblo judío, sin importar si eres parte del gobierno israelí o trabajas en una oficina israelí. Cada institución judía en Estados Unidos está en máxima alerta. En mi sinagoga, por ejemplo, lo tomamos muy en serio. Nos entrenamos, tenemos voluntarios y una buena parte de nuestra energía está enfocada en brindar protección a la congregación. En lugar de enfocarnos en el próximo festival, que es muy hermoso y que deberíamos estar celebrando con alegría, pero desafortunadamente no lo estamos haciendo. Hay muchas comunidades alrededor del mundo que tienen su propia seguridad comunitaria local por esa misma razón, pero eso no puede ser el caso en muchos lugares. ¿Qué tipo de consejos les das a las personas? Las familias quieren ir a la sinagoga, las familias quieren comer juntas. Se trata de estar con tus seres queridos en este momento. ¿Qué tipo de consejos estás compartiendo en este momento? Tienes razón, Estados Unidos es un gran ejemplo. En Texas puedes tener un comité de seguridad armado y entrenado, pero en Nueva York o Massachusetts no es posible. El primer punto es que, según dónde vivas, eso definirá tus opciones. Al menos hablemos de seguridad con compañeros de congregación y familia. Asegúrate de que estamos tomando la seguridad en serio. Si no podemos proporcionarla internamente como miembros de una fuerza voluntaria, lamentablemente vamos a tener que gastar dinero. Vamos a tener que contratar personas. Coordínate con la policía local. Si no pueden proporcionar una presencia continua, que algunos departamentos pueden y otros no, entonces asegúrate de que al menos te den atención especial. Entiende que ya sabes que vamos a tener un festival esta noche, vamos a tener un ceder comunitario esta noche, y que al menos presten más atención, que pasen más seguido por aquí. Si tienen que poner multas o hacer papeleo, por favor háganlo desde nuestro estacionamiento, por ejemplo. Esas conversaciones, lamentablemente, se están dando con comunidades judías en Estados Unidos. Espero que también suceda en el resto del mundo. Y de nuevo, es triste, pero es completamente necesario. Enfoquémonos en mantener a nuestros seres queridos seguros mientras disfrutamos la celebración. Ciertamente es triste tener esta conversación en un momento de celebración. Claro, al viajar hoy hay muchas precauciones, no solo por ciertos lugares, sino por la mayor alerta para los viajeros. ¿Qué piensas? Primero, revisa a dónde vas. Cada país tiene algo similar, pero si eres ciudadano estadounidense, consulta el sitio del Departamento de Estado. Mira el país al que vas o estás considerando ir y entérate de cuáles son las condiciones de seguridad que existen. Y también serán muy específicos respecto a temas de antisemitismo y la capacidad de las autoridades locales para realmente crear un nivel de seguridad aceptable. Esto es algo que la gente debe entender. No vayan a lugares peligrosos. Si quieres ir a Turquía, hazlo cuando este cabeza dura ya no esté en el poder. Si quieres ir a lugares como Tailandia, asegúrate de no ir a lugares como el sur de Tailandia. Asegúrate de ir a zonas que no son propensas a verse afectadas por el extremismo musulmán. Así que solo es cuestión de sentido común. Viaja de manera segura y viaja a lugares seguros. David Katz, realmente apreciamos tu tiempo. Muchas gracias, de verdad. Y para esta misma hora, la próxima semana, te deseamos lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noticia de última hora. Cuídate. Cuídate. Y hablábamos antes en el programa sobre ataques en algunas partes de Irán. ¿Qué actualización puedes compartir? Así que la ciudad de Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán en el extremo noreste, ha recibido el bombardeo más intenso en las últimas horas. Ataques múltiples en la ciudad, incluso cerca del aeropuerto de Mashhad. Se detectó defensa aérea en los cielos de Taibad, aún más al este. Dije que no irían más allá de Mashhad, pero sí lo hicieron. Están en la frontera con Afganistán. Actividad de defensa aérea allí, incluyendo explosiones reportadas en Shiraz, que está en el suroeste del país. Tenemos el suroeste y noreste en un país tan grande como Irán. Esto demuestra que Israel y Estados Unidos mantienen la superioridad aérea y siguen atacando objetivos del régimen en todo el país. Obviamente hemos estado hablando antes en el programa sobre las amenazas que también existen en el sur del Líbano. Esto es muy claro hoy. Además, sabemos que el gobierno israelí autorizó convocar hasta 400,000 reservistas. Es temporada de festivales, como decíamos. Muchos reservistas han hecho varias rondas desde el 7 de octubre.
Muchos ya están fatigados, pero danos una idea de lo que esto nos dice, los planes que hay para el futuro. Estas tropas son principalmente contra Hezbollah. Una vez que la guerra con Irán disminuya o termine abruptamente, como es posible según informes recientes, el enfoque de las fuerzas de defensa de Israel se va a trasladar hacia Hezbollah. En este momento, gran parte del enfoque de la fuerza aérea, la inteligencia en tiempo real, las divisiones de operaciones están concentrados en maximizar el éxito en Irán. Y la ventana de oportunidad ahí es limitada. Pero ese no es el caso con Hezbollah, que ahora no es la prioridad principal. Cuando Irán esté resuelto, Hezbollah será la prioridad principal. Para Israel, el objetivo ya no es degradar las capacidades. Esto se evidencia al aprobar el reclutamiento de 400,000 tropas. Solo hay un propósito: terminar el trabajo. Y cuando recibes órdenes de evacuar hacia allá, no solo al norte del río Litani, sino al norte del río Sagani, que es prácticamente el doble del territorio que está al sur del Litani. Esto indica que Israel tiene la intención no solo de ir tras la segunda línea de capacidades ofensivas de Hezbollah, sino también de potencialmente extender la zona de seguridad que ha establecido en el sur del Líbano, realmente para maximizar la seguridad que está proporcionando a las comunidades de la frontera norte con el fin de evitar que tengan que ser evacuadas. Ahora, eso en cuanto a Israel. Si vemos el otro lado, es decir, el gobierno libanés, veamos las medidas que han tomado durante la última semana. El gobierno libanés declaró ilegal a la Guardia Revolucionaria iraní. Han expulsado al embajador iraní y han retirado a un funcionario iraní de una zona residencial al este de Beirut. Eso es lo que informamos más temprano esta noche. Hay informes adicionales libaneses que, citando a una fuente militar, dicen que eso no es cierto. Tendremos que esperar y ver hasta que haya una confirmación oficial por parte del gobierno libanés. Pero esto demuestra que Beirut, por un lado, ya está harto de que Irán arruine el Líbano. Pero también esto es prácticamente lo máximo que el gobierno libanés puede hacer en este momento. No pueden ir al sur del Líbano a desmantelar la infraestructura de Hezbollah porque las fuerzas de defensa de Israel están ahí evacuando a todos. Esto sí demuestra que la pelota para cualquier compromiso diplomático con el Líbano está en la cancha de Israel. No estoy muy seguro de cómo. No está claro en este momento cuánto tiempo estará abierta esta ventana de oportunidad, pero al menos si vemos los pasos de la semana pasada, que ya eran muy necesarios desde hace tiempo. El propio primer ministro libanés, Nawaf Salam, reconoce que llevamos años retrasados en desarmar a Hezbollah. Los pasos de la semana pasada definitivamente muestran seriedad por parte de Beirut. La pregunta es, ¿Jerusalén está viendo esto y cómo piensa corresponder por su parte? Quedan muchas preguntas en este momento, siguiendo todos esos acontecimientos a medida que suceden. Muchas gracias, corresponsal principal de Medio Oriente, Ariel Osaran. Gracias, Ariel. Gracias. Ahora, enfoquémonos en el Mar Caspio. El Wall Street Journal informa que los recientes ataques aéreos israelíes frente a la costa iraní tenían como objetivo una ruta marítima clave utilizada por Irán y Rusia para exportar e importar armas, incluidas aquellas que Moscú utiliza en su guerra contra Ucrania. Uno de los principales objetivos de los ataques al puerto habría sido limitar la capacidad de Rusia para traficar armas, aunque Israel no lo ha reconocido públicamente. La Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo el miércoles pasado una serie de ataques aéreos contra embarcaciones de la Marina iraní en la ciudad portuaria de Bandar Ansali, en la costa del Mar Caspio. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que esos ataques destruyeron una corbeta de la Marina iraní, 4 lanchas misilísticas y varios barcos auxiliares y de patrulla, junto con un centro de mando y un astillero. Para más análisis, damos la bienvenida a John Hardy, directora del programa de Rusia en la Fundación para la Defensa de las Democracias, desde Atlanta. Muchas gracias por tu tiempo.
Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que durante ese ataque apuntaban a barcos lanzamisiles para golpear al ejército iraní. El Wall Street Journal señala que Rusia también sintió el impacto, ya que tiene un puerto propio en el Mar Caspio, a kilómetros de Irán. ¿Qué opinas? ¿Qué ocurrió? En el pasado, los iraníes usaron ese puerto para enviar drones, algunos de los mismos que Irán ahora lanza contra bases estadounidenses y aliados del Golfo en la región, a Rusia. Desde 2023, los rusos producen versiones modificadas de esos drones en cantidades mucho mayores. Creo que si lees entre líneas ese informe del Wall Street Journal, quizás hay cierta preocupación israelí sobre que las armas vayan en la otra dirección, es decir, de Rusia a Irán. Sabemos que, según informes, los rusos han estado proporcionando inteligencia y asesoría sobre el uso de drones a los iraníes. Tal vez en Jerusalén preocupa que Rusia suministre componentes de drones y armas a Irán. Sin duda sería preocupante, como mencionas, por los informes sobre Rusia compartiendo inteligencia con Irán. Si Rusia está observando estas operaciones conjuntas contra objetivos del régimen iraní, los ataques de Estados Unidos e Israel ahora ya van 26 días. Dada la incertidumbre actual en toda la región, la incertidumbre en torno al estrecho de Hormuz, ¿cómo se beneficia Rusia de todos estos acontecimientos que se están desarrollando mientras hablamos? Correcto. Así que creo que en general Rusia está al margen de este conflicto. Sí, ha brindado cierto apoyo a Irán, sin embargo no es decisivo. Aunque Rusia traficara armas a Irán, no sería determinante. Dicho esto, Rusia sí se beneficia de algunas maneras de este conflicto. El alza del petróleo es una ganancia inesperada para el presupuesto ruso, antes en grave déficit. Eso reduce un poco el déficit presupuestario. La guerra también está desviando la presión, la atención y los recursos de Estados Unidos del conflicto en Ucrania, que por supuesto es la máxima prioridad de Putin. Las conversaciones de paz se han estancado desde que estalló la guerra en Medio Oriente y veremos si pueden reanudarse aquí en un futuro cercano. John, hemos hablado durante toda la transmisión sobre la gran pregunta del posible fin de la guerra y sobre conversaciones que Pakistán podría organizar entre Estados Unidos y un equipo iraní. ¿Cuál es tu percepción sobre la probabilidad de que esto termine realmente en los próximos días? ¿Qué opinas? Bueno, desde mi perspectiva, no parece que los iraníes estén interesados en negociar. Parecen tener la opinión de que pueden esperar a que termine el mandato del presidente Trump. Así que para mí, el escenario más probable es que esta guerra termine cuando el presidente Trump decida que es momento de terminarla y declare la victoria. ¿Quién sabe cuándo será? Pienso que los asesores del Pentágono, si son listos, dirán que se requieren unas semanas más para finalizar la degradación de las capacidades militares de Irán. Si Trump quiere ir más allá para intentar lograr otros objetivos, tal vez forzar algún tipo de solución al tema nuclear, etc., eso podría ser un poco más difícil, dado que Teherán parece pensar que no ven ninguna razón para hacerlo. Sin duda, hay varios escenarios posibles. Veremos cómo evoluciona todo en los próximos días. John Hardy, director del programa de Rusia en la Fundación para la Defensa de las Democracias, en vivo desde Atlanta. Gracias, como siempre. Ahora, a otro acontecimiento. 7 soldados iraquíes murieron y 13 resultaron heridos en un ataque aéreo contra un sitio de las Fuerzas de Movilización Popular chiitas, cerca de un centro médico militar en el oeste de Anbar. El ministerio dijo que el ataque alcanzó una clínica militar y una unidad de ingeniería cercana. Las autoridades condenaron el ataque como una violación flagrante y grave de las leyes y normas internacionales que prohíben los ataques a instalaciones médicas. Lo describió como una escalada peligrosa y agregó que se reserva el derecho de responder conforme a los marcos legales. El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores convocar al enviado estadounidense en Bagdad tras los ataques a sus unidades militares.
Así que para más reacciones, es un placer dar la bienvenida a Hamid al-Sharifi, el ex diplomático iraquí, que nos acompaña desde Londres en este momento. Muchas gracias por su tiempo. Tantos acontecimientos en todo Medio Oriente, el ministerio iraquí calificó este ataque aéreo como una escalada peligrosa. ¿Cuál es su evaluación de lo ocurrido aquí? ¿Qué opina? Bueno, gracias por invitarme. Y bueno, Irak ha estado ocupado durante los últimos 23 años por Irán. Hay milicias y grupos proxy proiraníes controlando Irak. Entonces, ¿quién está atacando a quién? ¿Quién está matando a quién? ¿Quién está peleando contra quién? Nadie puede decirte con exactitud o precisión una respuesta para eso. Bueno, Estados Unidos, por supuesto, está atacando algunos objetivos, pero también hay asesinatos, bombardeos, masacres ocurriendo en Irak. Realmente no lo sabemos. Por supuesto, a Irán le conviene crear caos en Irak porque este es otro frente para ellos. Mientras atacan la zona del Golfo, mientras atacan a Israel, intentan internacionalizar, realmente ampliar esta guerra para que no sea solo regional, sino internacional. ¿Las autoridades ahí se reservan el derecho de responder según los marcos legales? ¿Cómo entiendes que sería realmente ese tipo de respuesta? Sí, es como una luz verde para seguir. Solo defiéndete porque no hay un gobierno como tal en Irak. El gobierno es títere de Irán. Así que cualquier cosa que le digan al gobierno que diga, la dirá. Y ahora esto es como una luz verde, como digo, para las milicias. Así que cualquiera tiene luz verde para defenderse. ¿Contra quién? No sabemos. Así que en los próximos días vamos a ver cómo se desarrollan muchas de estas sorpresas en Irak. Así que como las milicias ya sabes, tienen muchos asuntos pendientes entre ellas. Aunque todas ellas pertenecen a Irán, todavía tienen algunas diferencias entre ellas. Así que se están matando entre ellos, se están bombardeando entre ellos, se están gritando entre ellos. Así que sí, estamos viendo mucho de esto. Pero pronto creo que vamos a deshacernos de eso y vamos a tener un gobierno completamente iraquí en Irak para que el país prospere. ¿Cómo crees que eso podría suceder realmente? ¿Qué tendría que ocurrir para que Irak llegue a ese punto tras tanto tiempo? Bueno, 23 años de ocupación iraní. Así que el pueblo de Irak realmente espera con ansias ver ese día de liberación. Así que esta guerra es una esperanza para ellos, aunque no lo puedan decir, porque ya sabes, están siendo vigilados por la inteligencia iraní y la Guardia Revolucionaria iraní en Irak. Pero se ponen en contacto con nosotros. Muchos de ellos expresan su felicidad al ver a este gobierno. O todo el régimen de Irak llegará a su fin o reemplazado por un nuevo y verdadero gobierno iraquí, para guiarlos hacia un buen futuro. Se percibe un cambio en gran parte del Medio Oriente. Veremos cómo evoluciona. Hamid al-Sharifi, ex diplomático iraquí, nos acompaña en vivo desde Londres. Gracias por su tiempo. Gracias. Regresamos al estudio con nuestra corresponsal principal en Medio Oriente, Ariel Osaran. Quiero regresar, Ariel, al inicio de nuestra transmisión donde discutimos el plan de 15 puntos de Estados Unidos del que Donald Trump ha hablado. Los detalles no están completamente claros ni confirmados y se habla de una posible reunión en Pakistán en los próximos días con algún tipo de liderazgo iraní. Al inicio del programa, escuchamos al ministro de Relaciones Exteriores de Irán decir que no hay conversaciones. ¿Cómo crees que se desarrollarán las cosas en los próximos días? Bueno, es muy posible que esto sea solo una postura de Irán de cara al exterior y que esto lleve a algún tipo de conversaciones más adelante. Estas conversaciones no serán fáciles y podrían no ser breves, pero al final este es un momento de verdad. Nos quedan 48 horas, quedan entre 48 horas y 3 días para la extensión del ultimátum del presidente Trump. Así que tendremos que ver qué sucede en esos 3 días. Eso deja poco tiempo.
avances significativos, pero existe esa posibilidad. Ahora, un desarrollo interesante reportado en las últimas horas es que Irán le ha dicho a los mediadores que cualquier alto al fuego con Estados Unidos e Israel también debe incluir el cese de los ataques contra Hezbollah, un intento iraní de vincular el fin de la guerra con el fin de la ofensiva de Israel en Líbano. Ahora, esto lo informa Reuters, citando numerosas fuentes regionales. Esto es inaceptable para Israel. Y es que si todo depende de esto, entonces no habrá un alto al fuego en Irán. Hace unos minutos hablamos sobre aprobar el reclutamiento de 400,000 soldados de las fuerzas de defensa de Israel para terminar el trabajo contra Hezbollah. Israel identificó esta ventana de oportunidad que Hezbollah le proporcionó al atacarlo y por eso Israel no quiere permitir que Hezbollah simplemente se reagrupe y use este tiempo para reconstruir sus capacidades, en contraste con su nueva doctrina de defensa que ya no permite que el enemigo se reconstruya y se reagrupe. Así que ese es otro desafío para un posible avance en las conversaciones entre Washington e Irán. Y también los estados del Golfo están diciendo que no quieren ver un alto al fuego que no aborde toda la gama de amenazas iraníes. Así que estamos viendo muchas voces de actores importantes en este conflicto que están diciendo que si la guerra termina ahora mismo en estas condiciones actuales, eso no es bueno para ellos. Israel está diciendo esto, los estados del Golfo están diciendo esto. Así que será muy interesante ver si estos aliados de Estados Unidos presentarán un argumento lo suficientemente convincente y sólido al presidente Trump, quien en última instancia será el que tome la decisión. ¿Y quién en última instancia fue el que dijo que quería ser el presidente sin guerras? Él no quiere que esto se prolongue por mucho más tiempo. Él enfrenta elecciones de medio término pronto y mucha presión interna. En Israel, Benjamín Netanyahu también tiene presión política. Ambos tienen mucho en juego. Brevemente. Mucho está en juego y de nuevo no podemos cerrar sin recordar que todo empezó con la difícil situación del pueblo iraní. Nadie habla de ellos. Y una vez que termine esta guerra, su lucha por la libertad contra el régimen represivo va a continuar. Y la pregunta será, ¿se han dado las condiciones para su levantamiento y el derrocamiento del régimen como lo presentó el primer ministro Netanyahu? Si la guerra termina ahora, no será así. Es la lucha contra el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo. La pregunta sigue siendo, ¿todavía pueden ejercer terror en países de todo el mundo? Ariel Ozarán, corresponsal en Medio Oriente, gracias por tus actualizaciones y opiniones. Eso es todo por ahora. Un recordatorio de nuestros horarios especiales de transmisión para traerte las últimas actualizaciones. Puedes ver los horarios de la transmisión en vivo en tu pantalla. Soy Benis Levin. Gracias por vernos. Mantente en sintonía.